Bendiciones, amados, y bienvenidos a otro episodio de Somos Vida Podcast. Estamos contentos, alegres, gozosos de poder estar con ustedes. Y me acompaña el pastor Alberto Velázquez de la Iglesia Odre Nuevo. Pastor, un placer saludarte y un placer saludarlos a todos ustedes. Y me da mucho gusto regresar, como lo hacemos cada vez, a grabar un podcast para poder ayudar a las personas, a orientarles, a darles palabras que son verdad. Hoy el mundo, pastor, está que arde. Siempre me gusta mencionarlo de esta manera, con un montón de mentiras. Un montón de mentiras que te dicen que tus sueños no se pueden cumplir, que no puedes realizarte en la vida. Y esas, repito, son mentiras, porque todo para nosotros en el nombre de Cristo es posible. Amén. Y hoy vamos a hablar de eso. Así es, pastor. Qué bendición es que nosotros podamos creer en un Dios poderoso. Amén. Y sin duda, pastor, como dices, a veces traemos mucho ruido en nuestra cabeza. Tal vez tú ahorita traes mucho ruido y dices, es que unas personas dicen esto, la sociedad me dice el otro, mis pensamientos me dictan esto. Pero qué bendición es que cuando vamos a Cristo encontramos paz. Y Él se encarga de cesar todo el ruido para que nosotros podamos disfrutar de sus promesas. Y pastor, hoy vamos a hablar un tema interesante que es soñando. Soñando. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Fíjate que algo que me apasiona es precisamente esa capacidad que Dios nos dio. Si hoy tú estás soñando, si yo estoy soñando, si la iglesia está soñando, es porque es un don de Dios. La persona que deja de soñar, pastor, la persona que deja de perseguir sus sueños, es una persona que se está muriendo lentamente y no se ha dado cuenta. Quiero hablar sobre la palabra de Dios, algo que hace mucho tiempo, y voy a contar parte de mi testimonio como pastor de la Iglesia Odre Nuevo, porque créanmelo, no fue fácil. Hubo una persona que me encontró en la calle y me dijo, ¿cómo que te hiciste pastor? Y no supe, todavía estaba inmaduro, todavía no entraba en mí esa fortaleza, y le digo, por ahí va. O sea, no, hoy verdaderamente lo reconozco, por gracia estoy pastoreando una iglesia. Y es un sueño que se gestó hace 9 años, pastor. Hace 9 años por primera vez me encontré en un momento hermoso de mi vida, cuando vi por primera vez a una persona predicando la palabra de Dios con entusiasmo, con alegría, fuera del contexto religioso. Y yo dije, yo quiero ser como él. Es más, en mi corazón nació ese sueño de decir, ¿por qué no? O sea, ¿qué me impide soñar con un día pastorear una iglesia? Parecía algo loco, completamente desproporcionado, porque no conocía nada de lo que Dios nos habla a través de su palabra, no había leído palabra de Dios, pero en mí ya estaba esa vocación, ese sueño, ese anhelo, pastor, que viene de parte de Dios, de un llamado que mucha gente no lo comprende, mucha gente no puede entenderlo, pero nadie puede privarte. Yo le llamo un sueño que se hizo realidad. Y te decía, quiero compartir esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, dice, el Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará. Amén. Cuando yo leí esto, pastor, yo dije, mi sueño se va a hacer realidad. Estoy hablando de hace 9 años y apenas que recibí el pastorado, agradezco a la Iglesia Odre Nuevo por este gesto. Son hace 6 meses, pastor. Hace 6 meses por ahí así, que estás disfrutando de este sueño, ¿no? Amén. Pero qué bendición, porque vaya, anhelaste algo, deseaste algo, lo soñaste, sí, y luego creíste en Dios, decidiste creer, y Dios cumple, ¿no? Amén. Y me recuerda mucho a un versículo que más adelante quiero compartir, pero me gustaría primero que nos hablaras acerca de ese testimonio, porque qué bonito, y ya después yo compartir un poco también de un sueño que puse en manos de Dios y que Él permitió, ¿verdad?, que se realizara. Pero qué bendición, pastor, es cuando nosotros decidimos creerle a Dios, porque nosotros podemos tener sueños, podemos tener anhelos, ¿verdad? Queremos cumplir, queremos estar cerca de Dios, y a veces viene una ola, y esto me recuerda mucho a la historia de José el soñador, el que yo tal vez tú lo conoces, solo lo hemos conocido, José el soñador. Cómo José, este joven, empieza a soñar, ¿verdad? Y vamos a usar la analogía de soñar, porque todos nosotros tenemos este don, que es soñar. Todos soñamos, todos somos soñadores. El asunto es si decides creer en Dios para que se realicen tus sueños, o decides creer al mundo. Y me acuerdo que José, cuando se levanta, pastor, vemos cómo también sus hermanos se levantan. José se levanta, pero también sus hermanos, para querer matarlo, ¿verdad? Ellos sintieron celos, sintieron envidia, sintieron molestia por cómo era José, cómo José sí había aprendido ciertas cosas que ellos no, cómo tenía una túnica, y empezaron a verlo mal, ¿no? ¿Qué es lo que terminan deseándolo matar? Y tristemente, pues quisieron acabar con su sueño, ¿verdad? Entonces,
¿Cuántas veces, pastor, cuando nosotros estamos soñando, no se levantan hermanos como los de José? Y no me quiero referir solamente a las personas, sino pensamientos o situaciones a querer matar ese sueño. Pero, pastor, ¿qué debemos de hacer para mantenernos enfocados en el sueño y creer en Dios? Eso que acabas de decir es bien importante, enfocados. Y enfocarnos en la oración de Dios, saber que Dios manda ese sueño. Yo comparto, cuando yo vi la primera vez a una persona predicando, me encantó, pero ¿qué fue lo que me cautivó? Dios poniendo en mí ese sueño. No fue algo que naciera enteramente de mí. Así parece ser, porque al principio no conocía yo de Dios, no sabía su palabra, pero algo maravilloso se movió en mí. Entonces, hubo muchas personas, primero que nada del campo religioso, que me dijeron que eso era una herejía, que eso era completamente fuera de contexto, que no podíamos hablar así o decir así, que porque había una única iglesia y era la iglesia católica, y bueno, yo vengo de ese contexto. Entonces, fue para mí muy frustrante escuchar ese pensamiento. Yo no lo acepté. Yo dije, es que ustedes no saben lo que yo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo un mover muy adentro, muy fuerte, que es más fuerte que yo. A veces quise sacarlo por la gente. Dije, ¿qué tal que tengan razón? ¿Qué tal que sea cierto? Pero hoy te quiero decir que todo es una mentira. Es una mentira para que tu sueño no se haga realidad, para que la palabra de Dios no se cumpla en ti, porque la palabra de Dios se va a cumplir en ti. Amén, así un día, es. Seguro. Tarde que temprano. Es como nos lo explica la palabra de Dios. Entonces, yo comencé a perseguir ese sueño. Y ahorita que me preguntas qué es lo que necesitamos, perseguir el sueño, aferrarnos a ese sueño. Si lo estamos sintiendo es porque Dios nos lo está dando. No esperes que la gente te entienda. No te va a entender a veces ni la familia. Yo me acuerdo que yo llegaba a casa, les compartía, es que un día voy a ser pastor, y había risas. ¿Por qué? Pues porque parece algo loco. O sea, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre que vas a llegar a hacer eso? No, es que no lo sé, no lo voy a hacer yo. Yo estaba muy consciente, pastor, de que no era parte de mí. O sea, dije, esto no lo voy a hacer yo, esto lo va a hacer Dios. Y yo comencé a estudiar la palabra, Yo me aventaba fácil unas 5 o 6 horas escuchando audios y estudiando la palabra, escuchando audios y leyendo la palabra. Y en muy poco tiempo yo ya predicaba en la radio como un predicador. Entonces la gente me decía, ¿usted de dónde viene? ¿De cuál iglesia es? ¿Por qué? Porque estaba viendo el resultado del entrenamiento. El fruto, de tu fe, de lo que creíste. Sí, del amor y la pasión con la que estudiaba la palabra de Dios. Te repito, horas y horas y horas. Y veía un predicador y duraba 1 hora y luego al ratito estaba viendo otra y luego estaba viendo otra. ¿Por qué? Porque me posesionó. O sea, eso me llevó a posesionarme de una manera rara y extraña. Parecía pues no voy a decir un loco, pero sí alguien fuera de lo común. Porque yo no leía la Biblia, comencé a leerla, a subrayarla, a estudiarla. Y eso fue llevándome a un crecimiento. Me acuerdo la primera vez que salí a un lugar a predicar la palabra de Dios, fue para mí fascinante cómo pude llegar a tanta gente en el nombre de Cristo, y la gente lloraba en el nombre de Cristo, se levantaban al término de la predicación y se acercaban a mí y me decían, es que usted tiene algo especial. Y yo decía, pues lo que pasa es que me preparo, pero yo también sentía de parte de Dios un llamado, sentía que algo había. Y hubo muchas personas que sabían de estos contextos y me decían, no puede ser posible, eso no viene de Dios, eso es una ilusión suya, va a pasar, se le va a ir y usted va a tener que darse cuenta que está haciendo mal, no debería de andar predicando. Me lo decían personas que quizás creían esa mentira. Y entonces no los juzgaba, pero tampoco les creía, pastor. Yo creía en lo que Dios hacía. Yo creía en lo que había dentro de mí. Y así se fueron dando las cosas hasta que un día se hizo justicia. Pero nunca, pastor, y lo digo con un corazón abierto a todo el público, nunca dejé de creer que eso se haría realidad. Llegué a un lugar, a una iglesia hermosa, no voy a decir su nombre, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a creer esto. La mayoría de la gente me hacía a un lado, me decía, claro que no. Como si fuera algo imposible. ¿Cómo se le ocurre? Sí, era como, yo los veía que su expresión era como si estuviera soñando en algo imposible. Y la palabra de Dios dice, porque nada es imposible para Dios. Amén, entonces yo decía, porque estos tipos, si están congregándose, están recibiendo palabra, están poniendo duda en su corazón y están destilando duda para los demás. Eso no es de Dios. Ese es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque debemos de abrazar a aquel que dice, y un día voy a ser como usted. Amén, ven, yo te ayudo. Porque yo necesito multiplicarme para que haya más iglesias, para que haya más pastores. Y no les vamos a poner trabas como me las pusieron
hicieron, necesitas un instituto. No estoy diciendo que los que lo hayan hecho no lo hayan necesitado. De mi parte, no lo ocupé. ¿Por qué? No lo sé. Yo no lo sé. Pero sí te digo lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Gloria a Dios. Amén, Palabra pastor. de Dios, ¿Qué pastor. más queremos, pastor? Sí, así ¿Qué es. más queremos? Así es. Qué bendición, pastor. Te estoy escuchando y me gusta mucho porque lo que pude percibir es fe, creer en el Señor, Amén. pero también palabra de Dios. Sí, Tú la palabra. te metiste a la palabra y yo creo que cuando nosotros empezamos a abrir nuestro corazón a la palabra, Dios empieza a aclarar nuestra identidad y nos empieza a dar esa confianza, esa fuerza como la del búfalo, ¿no? Para ir por nuestro sueño. Amén. Muchas veces no logramos ver nuestro sueño realizarse, pastor, porque estamos, no estamos firmes en quiénes somos. Y cualquier palabra que nos digan, cualquier comentario va a hacer que dudemos de nuestro sueño y que no avancemos, ¿verdad? Y decimos, bueno, tienen razón, no voy a lograrlo, no voy a poder, es una locura, ¿verdad? Como a veces nos veían como locos, pero cuando tú empiezas a leer la palabra empieza a haber más convicción y yo creo que te levantas y dices, yo soy hijo de Dios y si para Dios nada es imposible, bueno, ¿qué pierdo con intentarlo, no? Hay una frase que me gusta, pastor, y dice, si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? O si no me arriesgo, entonces pues no me voy a dar cuenta si a lo mejor llego a cumplir mi sueño o a lo mejor no, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena arriesgarse, pastor. Yo creo que el reino de los cielos es para los arriesgados. Dice en la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Y yo creo que solamente los valientes pueden llegar a poder experimentar las promesas de Dios al 100%, ¿no? Dice la palabra de Dios, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Y ahí yo veo cómo la palabra de Dios se realizó en el testimonio que le estamos escuchando, cómo Dios, pastor, pues cumplió ese sueño porque tú lo pusiste en sus manos y se llegó a realizar. Y me recuerda mucho, yo tiempo después de ser pastor, vino a mi vida un sueño que yo tenía mucho, que yo le había dicho al Señor desde que tenía 12 años. Era un chamaco, pues, un adolescente, ¿no? Y yo quería escribir, pastor. Mi sueño era escribir para el reino, para mí, o sea, era algo que yo veía. Después Dios me llama al pastorado y digo, wow, qué glorioso. Desde ese momento yo me di cuenta que ya no tenía nada más en mi vida que ser pastor. Yo quería aprender, no era fácil, pastor, no lo soñaba, no lo esperaba, pero Dios me llama. Pero aquí quiero platicar esto, pastor. Muchas veces Dios conoce nuestro corazón y Él conoce nuestros sueños que a lo mejor fueron frustrados por nosotros mismos. Pero cuando Él ve un corazón que le ama, un corazón que le sirve, Dios cumple nuestros sueños. Él los cumple. Pastor, acabo de escribir un libro, tú eres testigo, tú formas parte de este libro que sacamos. Libro, no es un Gracias, libro común, tú lo has leído, y me gusta porque formas parte, toda la iglesia Odre Nuevo forma parte de este logro y yo doy gracias a Dios porque juntos pudimos lograrlo, sacarlo, y es ahí donde me di cuenta que Dios cumple los sueños, pastor, los cumple. Muchas veces nosotros trabajamos por ellos, la mayoría de las veces está en nuestra fe, en quién le creemos, como los temas que hemos visto en el instituto, que está muy bueno, por cierto. Martes a las 7 de la tarde en Hidalgo el Parral, si pueden, son institutos muy buenos y estamos viendo, ¿verdad? ¿A quién le decides creer? O sea, ¿qué decides creer? Y cuando decides creer en Dios, yo creo que Él te da la capacidad, la inteligencia. Te escuchaba, pastor, muchas veces no traemos el conocimiento, muchas veces carecemos de sabiduría, carecemos de ciertas habilidades, pero cuando nosotros decidimos creer, yo creo que Dios nos da todo lo necesario, pastor, para que nuestro sueño se realice, impacte a las almas, todo para gloria y honra de Cristo, ¿verdad? Pero qué bendición es que nosotros podamos llevar esta palabra de esperanza. ¿Cuántas veces hemos escuchado, estás loco, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, es un sueño, como si eso fuera posible? ¿Cuántas veces escuchamos frases negativas en nuestros seres amados, incluso a veces en nuestra misma familia? ¿Qué pasó con José? Fueron sus hermanos, pastor, quienes lo vendieron. ¿Cuántas veces son nuestra misma familia, nuestros mismos seres queridos los que nos dicen, ni sueñes? Ya, bájate de esa nube. ¿Cuántas veces vemos esto y dices, híjola, bueno, tienen razón? Bueno, yo te invito a que creas en Cristo Jesús y que primero deposites tu confianza en Él. Y vaya, ahorita yo te veo, un excelente pastor, estamos levantando la iglesia 6 meses, pastor, y es algo hermoso. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que Dios cumple su palabra. Sí, Dios respalda, el Señor mismo pone el sueño, el Señor mismo va dando
todo el caminar, todo el andar. Ahora, no es una tarea sencilla, porque tampoco puedo decir fue fácil, no. Claro. Fueron 9 años en los cuales yo a veces dudaba, ciertamente, y decía, pues a lo mejor nunca se va a poder ser, a lo mejor es cierto, pues no es así. Pero yo dije, de todos modos voy a seguir creyendo. Dije, ¿por qué? Porque yo decía esto, no pierdo nada. Si lo sigo intentando y nunca se cumple, voy a gozarme de que lo intenté. Eso es lo que decía. Wow, eso está bonito. Fueron 9 años, entonces yo al tercer año, cuarto año, yo decía, quizás ya estoy listo, ¿y por qué no se da? ¿Y por qué sigo cautivo aquí? ¿Por qué sigo acá? Y recuerdo mucho que cuando salía a predicar, que me llevaban a lugares, porque hubo personas que me invitaban, oiga, queremos que venga y predique, y yo me sentía fascinado, hasta yo me acuerdo que les decía, déjeme checo la agenda, no tenía nada, pero yo decía, déjeme checo la agenda, a ver si tengo un espacio libre. Sí, yo estaba viviendo mi sueño. Sí. Al ratito les devolvía la llamada y les digo, no, mire, ¿saben qué? No tenía la fecha, y ellos, ay, gloria a Dios, porque estaba disponible. Entonces yo veía lo que ellos estaban viendo. Yo decía, ellos ven algo que yo todavía no estoy viendo. Y cuando iba y predicaba, había bastante gente, 30, 50, 70, me tocó con 200 personas, estar predicando, porque una cosa es hacer una conferencia o hablar en público, pero predicar la palabra de Dios es algo que tenemos por necesidad que hacerlo. Hay que salvar las vidas, las almas de las personas. Y cuando estaba, pastor, dándole a esa gente la palabra de Dios, la gente se me acercaba, y algo que me llevaba mucho a decir, lo puedo lograr, es que me decían, ¿usted de dónde viene? ¿En qué iglesia se congrega? ¿Usted qué? Porque me decían, yo quiero ir a donde usted esté predicando, donde usted pastoree. Entonces yo decía, pues yo no tengo una iglesia. Y cuando me metí a una iglesia para aprender todavía un poco más y vaya, congregarme, porque me hacía falta congregarme. Es muy necesario, la verdad. Si usted tú sueñas con ser pastor, primero que nada, congrégate. Es lo primero. Si me preguntaran, ¿cómo le hace? Congréguense. Porque en la congregación vas a aprender. Amén. Es donde creces, ¿no? Sí, quizás en esa congregación no es donde está tu llamado. Quizás no lo es. Pero al final vas a aprender. Vas a aprender de cosas que tú no sabías. Yo lo aprendí. Y en esa iglesia yo sí esperaba, pero cuando vi que toda la gente de ahí estaba en otro contexto que no era el mío, yo dije, bueno, por algo me llamó aquí el Señor, voy a aprender lo que se necesita aprender y llegará su momento. Pero sí me acuerdo que en varias ocasiones, repito, las personas me decían, de hecho tengo muy presente a una persona que hoy se congrega con nosotros, le mando un abrazo, ella es Fide. Me acuerdo que estando con ella en un lugar predicándole, ella se acercó con lágrimas en los ojos, me dijo, su palabra me llegó, yo quiero congregarme donde usted pastorea. ¿Dónde es pastor? Yo le dije, no, espéreme, yo no tengo iglesia. Y yo le dije, la iglesia en la que yo estaba, fue en 3 ocasiones, dijo, no, esa no es la iglesia que yo quiero. Cuando usted tenga una iglesia, yo voy a ir con usted. Y eso era un sueño que yo decía, no sé cuándo, pero llegaste tú, dijo la canción del Recodo, ahí llegaste tú. Y entonces cuando ya llegaste tú, que vi que tú estabas levantando en la iglesia, me nació antes que cualquier propuesta, porque no se confunda, no fue la propuesta del pastor, vente conmigo, no. A mí me nació dejar todo para seguir este hombre. O sea, yo dije, yo confío en ti, yo sigo a ti, no soy un oportunista, porque hay gente que dice, es que vio la oportunidad. No, yo sentí el llamado. De hecho, yo no esperé que se fuera a dar el pastorado en tu iglesia. Yo dije, Señor, voy a seguirme entrenando, porque quizás un día yo mismo levante una iglesia. Era lo que yo pensaba. Pero cuando ya tú me conociste, tú supiste el llamado, ahorita tú lo platicas de una manera muy linda, tú y tu familia decidieron darme ese pastorado por obra de Dios y por gracia. Y entonces, cuando sucedió, yo me asusté, no lo esperaba, y yo sí me llené de alegría, de entusiasmo, y es aquí como estamos diciendo, sigue soñando. Amén. Yo creo que nunca vamos a olvidar todo esto, pastor, el inicio, ¿no? De esta amada obra, esta amada iglesia. Amén. Para tú que nos estás viendo, si formas parte, es bien bonito, ¿verdad? Cómo Dios va acomodando todo. Yo me acuerdo mucho cómo el Señor da el llamado, cómo Dios nos llama, pero en serio, pastor, es algo glorioso ver cómo tú eres un soñador. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día faltan corazones así. Faltan corazones que impulsen a los más jóvenes, sobre todo a los más pequeños. Porque creo que estamos en una generación donde, lejos de apoyar los sueños de los demás, los matamos, ¿verdad? Sí. Terminamos diciéndoles, tú qué vas a saber, no tienes la experiencia, no tienes la capacidad. Cuando en la palabra de Dios no habla de experiencia, no habla de capacidad, ni siquiera de edad, ¿eh? Él capacita. Dice el Señor que Él se fija en el corazón. Él dice, amén, yo veo el corazón. Amén. David era un jovencito, José también era un jovencillo y hizo grandes cosas. Pasaron momentos difíciles, como todo sueño, todo cuesta, ¿no? Pero lo bonito es que Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, nosotros hay que hacer eso, pastor. Y ahorita que te estoy escuchando, digo,
En la palabra de Dios leemos acerca de la fe y dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, esto es un sueño. El sueño es algo que a lo mejor tú no lo puedes ver, pero es algo que tú quieres. Amén. Es algo que dices, yo quiero ir por ello. Entonces, amado, todo aquel que es soñador es mujer y hombre de fe. Amén. Es alguien que en su momento Dios le puso ese sentimiento, lo sembró y dice, yo voy por ello. Claro, hablando de sueños buenos, porque a veces hay gente que sí, pues tiene sueños medio locos, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿por qué no se cumplió? Bueno, pues porque Dios no va a permitir que también te pase algo malo. Entonces, pastor, esto es algo muy bonito. ¿Qué podrías darle de consejo? Ya vimos el consejo que es fe, leer la palabra con el testimonio, congregarse, que es muy importante. Pero ¿qué más? Ya para finalizar, ¿qué puedes decirle al público para que nosotros podamos ver esos sueños realizarse en Cristo? Siento, se nos terminó el tiempo, pero sí, para terminar, siento que es bien importante, pastor, más que otras cosas que podamos decir, es el creerle al Señor Dios y desarrollar la capacidad de soñar. Hoy no estamos trabajando en esas capacidades de soñadores. Hoy nos da vergüenza soñar, hoy nos da pena decir que tengo un sueño y eso mata tu sueño. O sea, si yo me hubiera encerrado en una pena de decir, yo tengo un sueño, pero me da vergüenza decirlo, entonces no estás a favor de tu sueño. Porque los sueños no son una vergüenza. Los sueños deben de ser toda una ilusión de parte de Dios, una bendición de parte de Dios. Entonces yo siento que si tú sueñas con cantar, con ser pastor, con estar en la iglesia, levantar una iglesia, hay gente que quiere levantar una iglesia, solo hazlo. En el camino descubrirás si te equivocaste o no. Porque también puede decir, bueno, ¿y cómo sabemos que ese es nuestro sueño? Pues solo persíganlo. Y cuando lleguen ahí dirán, caray, no era lo que yo pensaba. Porque yo también decía, bueno, y si llego al pastorado, y si no es lo que yo quiero, bueno, me busco otro sueño. Pero bendito sea Dios, que Dios puso en mi corazón este sueño, y hoy amo y reamo y sigo amando a la Iglesia de Nuevo, que es lo que Dios nos dio para pastorear. Y también agradezco tu capacidad de soñar, porque tú también eres un gran soñador que me ha ayudado también a afianzar mis propios sueños. Entonces, júntense con soñadores, júntense con el Señor Dios, lean su palabra y aférrense, y que no les dé vergüenza esa capacidad tan linda de soñar. Pastor, amén, pastor. Se nos terminó el tiempo. Estamos agradecidos. Quiero también darle gracias a Dios por tu vida, pastor. Amén. Hacen un trabajo hermoso para el reino. Dios les bendiga a ti y a tu hermosa familia. Amén. Y también Dios bendiga a la Iglesia de Nuevo y cada iglesia que nos está viendo, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil, y qué bendición. Gracias a Dios por cada iglesia de cada lugar, de cada estado de este hermoso país, México. Pastor, ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Si quieren revisar o checar cómo hacemos nuestros servicios, puedes entrar a nuestras redes sociales. Ahí tú puedes ver información muy bonita acerca de nuestros servicios. Y pues, pastor, un placer saludarles. Adiós.